Perfecto. El modelo conocido como modelo Shell por las iniciales que conforman la sigla, que no son la de la estación de servicio de los combustibles Shell, eh, está conformada la sigla Shell por software, hardware, environment y libware, por el elemento humano, que se repite. En 1972, el señor Edwards formuló la primera versión del modelo Shell que tenía solamente una L. Era el software, que ahora vamos a ver cada módulo en sí mismo, el hardware, el environment y el libware. Posteriormente, en el 75, un señor Hawkins modificó la versión, generando la versión actual del modelo Shell, agregando, además del individuo que que conforma la escena operativa, el escenario operativo, el individuo en el medio de la tarea, la vinculación y la profunda relación de ese individuo con los demás seres humanos, ya sea sus pares, sus supervisados, sus supervisores, todas las relaciones humanas y la interrelación grupal, especialmente crítica en entornos de alto riesgo. Como les decía, la S de software se corresponde con todo aquello intangible o más cercano a lo intangible, como conjunto de normas, procedimientos, softwares, todo lo que es menos tangible. La H de hardware se corresponde a todo lo contrario. Perdón. Equipamiento, herramientas, maquinarias, todo lo tangible, incluyendo el tiempo que se le asigna a una persona para realizar su tarea y el dinero, los recursos financieros y cualquier otro tipo de recurso físico que los individuos en el marco de una operación necesiten o que precisen para interactuar. La E de environment eh, está relacionada con todo lo que es la cuestión ambiental y el clima laboral, en muchos aspectos. No solamente en cuestiones ergonométricas que tienen que ver con la comodidad y el confort mínimo que una persona necesita para realizar su tarea, que no atente contra su salud, posiciones incorrectas, etcétera, sino con todo lo que son vibraciones, aceleraciones, ruidos molestos, temperatura y humedades excesivas o no apropiadas para las circunstancias. Y a su vez el clima laboral en términos de, como le dicen los chicos que son más jóvenes, la onda, el clima laboral que impera en el ambiente laboral en el más amplio sentido de la palabra. Y, por supuesto, el más fácil de identificar y más complejo de interactuar es el elemento humano, o libware, que el primero de ellos, en el centro de la escena, es el individuo a cargo de una operación como protagonista de una determinada tarea. Y la otra L es, como anticipé al aclarar que lo agregó el señor Hawkins en el 75, la interrelación de ese individuo con todos los demás pares. Esto, la forma que tiene el modelo Shell no es caprichosa, sino que pretende representar que además de la importancia enorme que tiene cada uno de los módulos que la conforman, es absolutamente necesaria la coherencia, la total adaptabilidad que haya entre una cosa, un módulo y el otro, para que todo eso se cohesione en... perdón, se me fue la imagen. Para que todo eso se cohesione, porque cualquier grieta que se produzca entre alguno de estos módulos ya nos debería alertar sobre la posibilidad de que se produzca un error, porque quiere
decir que hay una incoherencia, una incompatibilidad entre algunos de estos módulos y su vecino. Adelante, Jenny. Antes de avanzar sobre el modelo de Reason, digamos que cuando Jenny se refería a la importancia de un enfoque sistémico de las operaciones, el modelo Shell constituye el primer enfoque sistémico aplicado en el entorno aeronáutico. Sistémico porque desde el punto de vista de la teoría general de los sistemas, una de las definiciones de sistema, quizá una de las más apropiadas, es que un sistema es un conjunto de elementos mutuamente relacionados con un propósito en común. Desde ese punto de vista, es muy importante cómo se ha ido avanzando en aviación hacia un enfoque sistémico. Como señaló Jenny, la primera definición y el primer enfoque fundamentalmente de CRM fue que la C no era crew, ni company, ni complete, era captain. Por lo tanto, dejaba fuera a todo lo demás que no fuera el capitán, el piloto al mando. Así es que durante muchísimos años, los reportes de incidentes o accidentes en aviación, las conclusiones siempre eran que se recaía en la culpabilidad, con una cuestión de señalamiento de culpa del capitán o comandante, o que gracias a la pericia del capitán y comandante, tal cosa no sucedió o se pudo mitigar. Como si ese individuo estuviera totalmente aislado y es el único responsable de la operación y el único responsable de que las cosas salgan de una determinada manera. Y si bien es cierto, el capitán es el máximo y único responsable de la operación, es el brazo ejecutor de un montón de circunstancias que muchas veces son factores organizacionales, como aclaró Jenny, que en esta evolución del enfoque de los factores humanos desde los comienzos de la aviación hasta la actualidad. Otro enfoque extremadamente útil que constituye un enfoque sistémico del análisis de eventos en la aviación es lo que se llama modelo de Reason, porque James Reason fue el creador, también conocido como el Swiss Cheese, el modelo Swiss Cheese por los agujeros que tienen las fetas del queso suizo, que se le llama al gruyere también, que es Swiss Cheese, que constituye una cuestión tal que cuando existe una amenaza, si no se la identifica y se la trata apropiadamente y se levanta una barrera de contención para que esa amenaza no prosiga y llegue a causar un evento adverso, esa amenaza, por ejemplo, puede estar inicialmente representada por una mala influencia cultural, como una sociedad o un ambiente cultural con poco apego a la normativa, al respeto de la legislación, de la autoridad. Si no se levanta una sensata conducción y un liderazgo adecuado como una barrera, esa amenaza va a seguir. Si se levanta esa barrera, la amenaza rebota y listo, lo solucionamos ahí. Si eso es inadecuado o no existe, la amenaza penetra por uno de los agujeros de la feta del queso o del blindaje y tenemos el sistema, por eso es un enfoque sistémico, nos da la oportunidad de levantar otra barrera, porque si esto no existió es porque había una supervisión insegura que permitió que la amenaza penetre. Pero si nosotros levantamos una barrera con capacitación y entrenamiento apropiados, vamos a lograr que otra flecha verde rebote en ese blindaje y ahí paramos la cuestión. Si eso es inapropiado o inexistente, esa capacitación, esa amenaza va a seguir penetrando, va a encontrar otro orificio y se van a generar lo que James Reason, el creador de este modelo, llama o designa como las condiciones previas. No sigue la frase, pero condiciones previas a pegarse un palo. A eso se refiere como condiciones previas. Condiciones que se están dando. Hemos permitido que se lleguen a dar las condiciones previas para un evento adverso y debería ser una alarma mucho mayor que esta primera que ya la tuvimos. Pero bueno, nos descuidamos, no hicimos esto adecuadamente
llegamos a las condiciones previas. Las condiciones previas son de dos tipos: errores y violaciones, y hasta aquí es lo que se llaman condiciones, fallas latentes. Si seguimos y desarrollamos sistemas de gestión como los Standard Operating Procedures, que son procedimientos operativos normalizados, como lo comentó Jenny, esas condiciones previas se encuentran con una barrera y en ese blindaje va a rebotar la flecha de la amenaza, quedando neutralizada o anulada. Si esos sistemas de gestión no existen, son inadecuados o son los apropiados pero la gente no los cumple, la amenaza sigue penetrando y se encuentra con las fallas consideradas activas. Las fallas activas son consideradas actos inseguros determinados por errores y violaciones. Error como una degradación involuntaria, como un acto involuntario que degrada el sistema potencial o activamente. Y violaciones en términos de incumplimiento voluntario de normas, leyes, regulaciones, que sabemos cómo son, pero no las cumplimos y las violamos voluntariamente. Por eso que no es lo mismo un error que una violación. El error es inherente a la naturaleza humana, ningún ser humano está libre de cometer errores, pero no allí las violaciones, que se necesita predeterminación para violar una norma o un procedimiento. Ante esta existencia de que haber permitido que las circunstancias lleguen hasta acá, aún allí una organización puede tener una adecuada gestión de la amenaza y el error, por ejemplo, con un modelo como el modelo TEM, que justamente quiere decir Threat and Error Management, gestión de la amenaza y el error, que es la nueva versión, digamos así, para abordar el error humano y la amenaza para los tripulantes, de cabina de pasajeros, mecánicos, etc. Con esta apropiada gestión de la amenaza del error, yo levanto un nuevo blindaje en donde hago rebotar todas las amenazas anteriores. Si no lo hago, o es inapropiado, o no lo cumplo, de alguna manera es ineficiente, la amenaza sigue penetrando en el sistema, generando cada vez mayores posibilidades de un evento adverso, hasta que la tecnología, recuerden que uno de los últimos comentarios que hizo Jenny cuando menciona que la OASI considera que todo entorno operativo en el ambiente aeroespacial debe ser considerado altamente amenazante y que las tres últimas barreras para frenar un evento adverso son la adecuada formación, la tecnología y el cumplimiento de las normas. Son nada más que esas tres, ténganlo presente toda la vida. Cuando todo falla, Disaster Recovery Plan, permitimos que todo esto llegue hasta acá, hay tres cosas que todavía son las últimas tres barreras de defensa que un sistema saludable puede construir. Una formación adecuada de sus personas, de los individuos, el cumplimiento de las regulaciones y normativas adecuadas para la actividad, y la tecnología. Esa es la última barrera. La tecnología, ustedes lo saben, desde cosas tan simples como una alarma que suena cuando yo no bajé el tren de aterrizaje en una circunstancia en donde lo debía haber bajado por la altura y la velocidad que tengo, que suena la alarma, igual que no suena una alarma en un cajero automático si no dejamos la tarjeta adentro, igual que suena la alarma de tu auto si abrís la puerta para bajarte y no apagaste las luces. La tecnología nos está sacudiendo, advirtiéndonos de que vamos a hacer una macana. Pero ¿qué pasa? Los seres humanos le sacamos el fusible a la alarma del tren para que no nos moleste durante la aproximación. Y aterrizamos sin tren lo mismo. O el cajero nos está diciendo, la tarjeta está dentro y nos vamos lo mismo con la tarjeta. De hecho, los nuevos cajeros automáticos no permiten operar si uno no inserta y extrae la tarjeta. Aún así, la gente la extrae y la deja apoyada en el cajero en vez de guardársela en el bolsillo de vuelta. En definitiva,
ahí viene la parte que la formación, podemos tener la mejor tecnología que nos advierta de las cosas, que es esta, pero si no tuvimos una formación previa, una capacitación y entrenamiento previo adecuado, tampoco son garantías los recursos tecnológicos si no le vamos a prestar atención. O los vamos a desconectar para que no suenen. O si fallan, no los arreglamos, no los reportamos a mantenimiento y entonces dejan de funcionar y ya nos acostumbramos que a eso no lo tenemos. Bueno, pero en definitiva, conceptualmente es lo importante, que fíjense la cantidad de revanchas que el sistema nos da para levantar nuestros blindajes y sin embargo, si nosotros no hacemos adecuadamente un montón de cosas, esa primera amenaza va a seguir penetrando. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta última barrera, la tecnológica, que es aquella alarma que debió funcionar, es ignorada o ese día no funcionaba o por alguna razón se decidió no prestarle atención. Con lo cual, con esto, con esa actitud, desaparecen absolutamente todos los recursos de seguridad que el sistema nos dio, que son muchísimos, como estamos viendo, y el evento adverso es absolutamente inevitable. Por eso cuando se habla en nuestra profesión de que la famosa cadena de errores, es a esto a lo que se refiere, que es, salvo que a uno le tiren un misilazo, que suele suceder y ha sucedido, listo, un misil, blum, cualquier otro tipo de incidente o accidente de la industria aeronáutica no es generalmente por una sola causa, es por una sucesión de eventos como estos que estamos explicando acá. Hay un conjunto de disciplinas no técnicas que se llama, que se abrevia como NOTEX por Non-Technical Skills, habilidades no técnicas, que constituyen las principales herramientas de CRM al servicio del modelo TEM. El modelo TEM de gestión de la amenaza y el error requiere de que para gestionar adecuadamente las amenazas y los errores humanos se aplique determinado tipo de herramientas que son todas contrarias o complementarias de las ciencias duras. Está comprobado fuera de la industria aeronáutica que cuanto más dura es la formación de las personas, un ingeniero civil, un piloto, un personal cualquiera, médico, cirujano del entorno de un quirófano, los operadores de plantas de producción de energía nuclear, formaciones muy, muy duras en física, matemáticas, química, cuanto más duras son, esas personas en el desarrollo de su formación, si fue universitario, puede haber tenido promedio 10 durante toda su carrera como ingeniero civil, ingeniero aeronáutico, ingeniero aeroespacial, que ingeniero, como digo, ingeniero civil, que el tipo se recibe y a los 12 años de recibirse le ponen a cargo, porque consiguió un excelente trabajo en una empresa proveedora del Estado, le ponen a cargo la construcción de la autopista como fue en su momento Buenos Aires-Mar del Plata, 400 kilómetros de autopista. Esa persona que tuvo promedio de 10 durante toda su vida pasa a tener a cargo y estudió solo en su casa y fue a rendir examen solo a la universidad y empieza a tener a cargo 5.000 personas, 42 gremios, distintas cuestiones relacionadas con aspectos financieros, proyecciones de la obra, estimaciones de cash flow, liderazgo de la gente. Y son todas áreas en las que él no fue capacitado y entrenado. Entonces, la aviación recogió este guante en los comienzos de los años 60, como consecuencia de que los aviones, el hardware, era cada vez más confiable, como lo señaló Jenny en el primer gráfico. Ya dejaron de ser las fallas técnicas, la
causa de los accidentes empezaron a ser las humanas y después las organizacionales. Y la industria aeronáutica se dio cuenta que el desempeño humano no iba acompañando a nivel de desempeño, de confiabilidad, la confiabilidad que se había alcanzado tecnológicamente, con la confiabilidad de los motores y de los sistemas. Nunca más dejó de bajar un tren de aterrizaje. Los motores, antes estaba prohibidas las operaciones con menos de 3 motores para operaciones transoceánicas. Ahora hace muchísimo tiempo que están aprobadas con 2 motores, debido a los millones y millones de horas de vuelo que se ha probado la efectividad y la falta de fallas en las turbinas modernas. Pero los seres humanos seguimos tirando los aviones al piso. Ni hablar con el excesivo incremento de altísimos niveles de automatismo en la cabina, con lo cual los pilotos se han olvidado de volar, lo cual es gravísimo. Como consecuencia de todo esto, se desarrollaron lo que se llaman, la OASI llama las esferas de instrucción en factores humanos, que en la actualidad se les llaman NOTEX, y que para terminar con una adecuada cooperación y trabajo en equipo, hace falta formar a las personas, entrenarlas en el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas, en conflicto y negociación, en las aptitudes interpersonales, liderazgo, comunicación y conciencia situacional. Todo este paquete denominado esferas de instrucción en factores humanos son las herramientas que, cuando no existía el modelo TEM y los años que predominó la disciplina denominada CRM genéricamente, cada una de estas era lo que el manual de factores humanos de la OASI designa como esferas de instrucción en factores humanos. Y de vuelta, fíjense que ninguna tiene que ver con la ciencia y el arte de volar, que es lo que durante años lo único que se nos enseñaba a los pilotos. Se nos enseña porque se dieron cuenta que gran parte de los incidentes y accidentes de aviación no fueron y no siguen siendo por una cuestión relacionada con aspectos técnicos, sino con debilidades, vulnerabilidades de las personas en su desempeño en cuanto a estas esferas que se requiere de entrenarse adecuadamente. Bueno, muchas gracias. Perdón, quisiera cerrar reforzando el primer concepto tuyo de aquella checklist que recomienda la FAA de I Am Safe, sí, que tiene que ver con incorporar a las listas de chequeo en nuestra operación de todos los días, incorporar el análisis de cómo nos encontramos nosotros como individuos, porque somos geniales para detectar en un walk around, uy, alguien se olvidó una pinza acá o un trapo, pero en general no somos muy buenos para identificarnos nuestras vulnerabilidades. Esto que consignó Jenny es tan importante, tan fundamental, pero tan especialmente crítico, que el mejor ejemplo que les puedo poner de eso es que, como consecuencia de la actual pandemia, en donde no solamente se hace complicado, sino que no es recomendable que la gente vaya, que los pilotos vayan a hacerse un examen médico, porque tiene que interactuar con un médico en forma directa, muy cercana, durante por lo menos 40, 45 minutos o una hora. La Federal Aviation Administration, que es la Autoridad Civil de Aviación de los Estados Unidos, la FAA, el 30 de abril último, liberó de la aptitud psicofísica a todos los pilotos que tenemos una licencia de FAA, hasta nuevo aviso, pero dejó vigente, plenamente vigente, la FAR 61.58, que si la ANAC lo tradujo y lo tradujo bien, debería ser la RAC 6158, yo lo desconozco, pero los invito a chequearlo. La RAC 6158, y si no, si comprenden el inglés, la FAR 6158, dice, en otras palabras, que es el piloto al mando el único responsable de evaluar su aptitud psicofísica para emprender una operación. Es exactamente lo que transmitió Jenny como una recomendación
de la FA desde que yo tengo uso de razón, que es la listita esa de I am safe. Ahora, como consecuencia de la pandemia, la FA te libera de que vayas al médico y te extienda el certificado de aptitud psicofísica, pero te deja vigente la 6158 donde dice, pero ¿sabes qué? Sos vos el responsable porque nadie mejor que vos para determinar cómo se siente. Y si está pasando por una cuestión de un divorcio, de una cuestión financiera que lo tenga premiado, de cualquier cuestión que tenga que ver con el estrés, bueno, todo lo que señaló Jenny, pero en definitiva, me parece un ejemplo por demás contundente de la importancia de tener conciencia y responsabilidad de sí mismo para incorporar en nuestra checklist, aún cuando ya salimos de casa,